Nunca olvidaré el día en que todo cambió para mí y para mi pueblo. Era joven, lleno de sueños y con la certeza de que mi vida transcurriría en la tierra de mis antepasados, en Jerusalén. Pero aquel día, los ejércitos del rey Nabucodonosor irrumpieron en nuestra ciudad. Las murallas que creía impenetrables cayeron, y los gritos de desesperación se mezclaban con el humo de lo que una vez fue nuestro hogar. Fui tomado junto a muchos otros jóvenes, seleccionados por su inteligencia, su aspecto y su potencial. Entre ellos estaban mis amigos más cercanos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Nunca pensé que terminaría en la tierra de Babilonia, un país extraño, lleno de costumbres ajenas, donde todo lo que conocía y amaba parecía desvanecerse. El viaje fue largo y pesado, pero lo más difícil no fueron los kilómetros recorridos ni la separación de mi familia, fue darme cuenta de que estaba siendo arrancado de todo lo que conocía para servir a un rey extranjero. Al llegar, nos introdujeron a la vida del palacio, aprenderíamos su lengua, su cultura, y nos prepararíamos para ocupar posiciones importantes en la corte. Pero mientras muchos se adaptaban rápidamente a las exigencias de nuestros captores, yo sentí un conflicto en mi corazón. Sabía que había leyes y mandamientos que no podía abandonar, y que mi fidelidad a Dios sería puesta a prueba como nunca antes. Desde el primer momento comprendí que mi destino no solo dependía de mi habilidad o inteligencia, sino de mi relación con Dios. Cada decisión, cada gesto, cada palabra tendría un peso mayor del que imaginaba. Debía aprender a equilibrar la obediencia a los hombres con la fidelidad a mi Creador, incluso si eso significaba enfrentar consecuencias dolorosas. Mi fe se convirtió en mi fuerza, y mis amigos y yo comenzamos un viaje donde la lealtad, la prudencia y la valentía serían nuestras mejores armas. Mientras observaba el palacio de Babilonia, sus torres imponentes y sus riquezas infinitas, comprendí algo crucial: no estaba solo. Dios estaba conmigo, y si lograba mantener mi corazón firme, Él me guiaría a través de los desafíos que estaban por venir. No sabía qué pruebas me esperaban, ni cuánto tendría que resistir, pero sentí en lo profundo que esta tierra extranjera no sería mi cárcel, sería el escenario donde se demostraría el poder de mi fe. Llegado al palacio, enfrenté un desafío que parecía pequeño para los ojos de los hombres, pero que en realidad era un test monumental de fe. Los encargados del rey nos ofrecieron la mejor comida y el vino más exquisito, pensados para que nos adaptáramos a su estilo de vida. Para muchos de mis compañeros, esto habría sido un privilegio irresistible, un símbolo de estatus en la corte más poderosa del mundo. Pero para mí, cada bocado representaba un compromiso con Dios que no podía quebrantar. Comer aquellos alimentos habría sido un acto de sumisión a leyes humanas por encima de la ley de mi Dios, y eso no podía ocurrir. Así que, con el corazón latiendo fuerte, propuse un desafío: pedí que nos permitieran comer solo vegetales y beber agua durante 10 días, para demostrar que, incluso con lo más sencillo, Dios nos mantendría saludables y fuertes. No fue una decisión fácil. Todos los ojos estaban sobre nosotros, algunos incrédulos, otros desconfiados. Era un pequeño acto de valentía, pero el riesgo era grande: si fracasábamos, nuestra vida estaría en peligro. Mis amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, me acompañaron con la misma determinación, y juntos nos comprometimos a este experimento de fe. Los días pasaron lentamente, cada comida era una prueba de resistencia y confianza. Pero, milagrosamente, no solo sobrevivimos, sino que nuestro aspecto mejoró. No había signos de debilidad, nuestras mentes se agudizaron y nuestra energía se mantuvo intacta. Incluso los encargados del rey, los mismos que al principio dudaban de nuestra propuesta, quedaron sorprendidos. Y así fue como comprendí una verdad fundamental: Dios honra la fidelidad de aquellos que confían en Él, aun cuando los riesgos parezcan insuperables. Esta pequeña victoria no solo fortaleció mi cuerpo y mi mente, sino también mi espíritu. Aprendí que la fe no es un concepto abstracto, sino una acción concreta en cada decisión diaria. Si podía mantenerme firme en algo tan simple como la comida, entonces estaba preparado para los desafíos aún mayores que me aguardaban en Babilonia. Mi relación con Dios se convirtió en mi refugio, en mi fuerza silenciosa frente a un mundo extranjero que no comprendía mis leyes ni mis valores. Y así, mientras mis amigos y yo seguíamos adelante, empezábamos a entender que nuestro destino no estaba definido por la fuerza del rey ni por la riqueza de la corte, sino por la fidelidad que mantendríamos a aquel que gobierna los cielos y la tierra. Esa fidelidad sería la llave que abriría caminos inimaginables.
tras la prueba de la comida, algo comenzó a cambiar en mí y en mis amigos. Ya no éramos simplemente prisioneros jóvenes de Jerusalén, Dios estaba revelando su poder a través de nosotros de una manera que no podíamos ignorar. Cada día en el palacio era una oportunidad, un escenario donde la fidelidad y la prudencia se entrelazaban con la sabiduría que solo Él podía otorgar. Comenzamos a destacarnos no solo por nuestra disciplina y salud, sino por nuestra capacidad de aprender rápidamente, de entender lo que parecía imposible y de adaptarnos sin comprometer nuestras creencias. Los encargados del rey, al ver nuestro desempeño, empezaron a recomendarnos para posiciones más importantes. Pero lo más sorprendente no era solo nuestra inteligencia, sino la claridad de juicio que Dios nos otorgaba. Pude comprender textos complejos, memorizar datos difíciles y resolver problemas que desconcertaban a otros jóvenes del palacio. Esta habilidad no era simplemente natural, era un regalo divino que se manifestaba cada día. Mis amigos y yo empezamos a ser reconocidos por la nobleza de nuestro comportamiento y por la sabiduría que nos permitía tomar decisiones justas y acertadas. No tardó en llegar el primer gran desafío que pondría a prueba esta sabiduría. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era un hombre poderoso y orgulloso, y sus sueños eran secretos que ningún mago, adivino o consejero podía interpretar. Pero yo comprendí que no se trataba de mi habilidad, sino de la fidelidad de Dios. Oré, pedí revelación y, ante el asombro de todos, Dios me permitió interpretar los sueños del rey. Esta fue la primera vez que experimenté de manera tangible cómo Él puede usar a alguien pequeño y aparentemente insignificante para cambiar el rumbo de la historia de un imperio. La confianza del rey hacia mí creció rápidamente. No solo gané favor personal, sino que, más importante aún, tuve la oportunidad de demostrar que Dios es soberano sobre reyes y reinos. Cada palabra, cada interpretación, cada consejo que ofrecía era un testimonio silencioso de su poder y su justicia. A partir de ese momento, entendí que mi misión iba más allá de sobrevivir o de adaptarme, era un llamado a ser un instrumento de Dios en un lugar donde la fe parecía imposible, un testimonio vivo de que su sabiduría trasciende cualquier trono o poder humano. Un día, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que llenó de inquietud toda la corte. Nadie podía recordarlo por completo, ni siquiera los magos y astrólogos más experimentados del reino. Su frustración era palpable, el temor y la ansiedad en sus ojos eran evidentes, y el ambiente del palacio se volvió tenso. Él exigía que alguien no solo describiera el sueño, sino que también lo interpretara. Aquella era una tarea imposible para los hombres, y todos los intentos fracasaron, generando incluso miedo por la severidad del castigo que se avecinaba para los que fallaran. Fue en ese momento que sentí un llamado profundo en mi corazón. Dios me estaba dando la oportunidad de actuar no solo con sabiduría humana, sino con la revelación divina. Me arrodillé en silencio, lejos de los ojos del rey y de sus consejeros, y oré con toda mi fuerza. Le pedí a Dios que me revelara el misterio del sueño, no por orgullo ni vanidad, sino para mostrar su poder y su soberanía. Durante la noche, Dios me concedió la visión del sueño y su significado, y sentí una paz profunda, una certeza de que no estaba solo. Cuando se lo expliqué al rey, describí la enorme estatua compuesta de distintos materiales: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mixtos de hierro y barro. Cada parte representaba un imperio que se levantaría y caería, un ciclo que solo Dios podía ver con claridad. Y luego, le conté del golpe final: una piedra que no fue tallada por manos humanas destruiría la estatua y establecería un reino eterno, el reino de Dios. La reacción en el palacio fue asombrosa. Nabucodonosor cayó de rodillas y me elevó a una posición de gran autoridad, reconociendo que el Dios de Daniel era verdadero y soberano. Sentí una mezcla de asombro y humildad. Dios había transformado mi fidelidad y mi oración en una demostración tangible de su poder ante el rey más poderoso de la tierra. A partir de ese momento comprendí algo crucial: mi papel no era solo interpretar sueños o sobrevivir en un mundo extranjero. Mi misión era ser un testimonio vivo de la soberanía de Dios, mostrando que su reino, aunque invisible a los ojos humanos, gobierna sobre todos los imperios y reyes. Cada día en Babilonia se convirtió en una lección, incluso en la corte de un rey extranjero, incluso rodeado de poder y riquezas, la fe y la obediencia a Dios pueden cambiar el destino de naciones enteras. No mucho después de que Dios me revelara los secretos de los sueños del rey, un nuevo desafío surgió, uno que pondría a prueba la fe de mis amigos de una manera que nunca olvidaré.
Nabucodonosor, en su orgullo, había erigido una enorme estatua de oro y decretó que todos los habitantes del reino debían postrarse ante ella. La presión era inmensa, la desobediencia significaba muerte inmediata. Mis amigos, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, enfrentaron la decisión con valentía. Sabían que adorar cualquier cosa que no fuera Dios estaba prohibido y que su lealtad a Él era inquebrantable. Yo estaba allí, observando, y sentí una mezcla de temor y admiración. Temor por lo que podía suceder, y admiración por su valentía y su fe. Cuando se negaron a inclinarse ante la estatua, los acusadores corrieron a informar al rey, quien, enfurecido, ordenó que los arrojaran a un horno ardiente. La temperatura era tan alta que los guardias mismos fueron consumidos por las llamas antes de acercarse. Ver a mis amigos lanzados al fuego fue un momento de terror absoluto. Pensé que la historia de nuestra fidelidad y nuestras oraciones terminaría allí, en ese horno implacable. Pero mientras miraba, algo increíble sucedió. No estaban solos en el fuego. Una figura apareció con ellos, brillante y protegida, como un ángel caminando entre las llamas. No había olor a quemado, no había daño alguno, solo una presencia que emanaba paz y protección. Cuando Nabucodonosor vio esto, quedó asombrado. Llamó a los jóvenes fuera del horno y vio que ni una sola hebra de su ropa estaba chamuscada, ni siquiera un rastro de humo. Fue un momento que cambió todo. El rey reconoció que el Dios de Israel era verdadero, poderoso y digno de toda reverencia. Mis amigos y yo comprendimos que la fidelidad a Dios trae una protección que ningún poder humano puede destruir, una certeza que fortalece el corazón incluso en los momentos más oscuros. Ese evento se convirtió en una lección imborrable para todos nosotros. El riesgo de obedecer a Dios siempre será menor que el precio de desobedecerlo. Aprendí que la verdadera fe no es solo un acto de devoción, sino un compromiso valiente, incluso frente a la muerte. Cada desafío que enfrentamos en Babilonia no solo probaba nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, y Dios siempre estuvo allí, demostrando que su poder trasciende cualquier horno, cualquier decreto humano y cualquier temor que pudiéramos sentir. Pasaron los años, y aunque Babilonia seguía siendo una tierra extraña, yo continuaba aprendiendo a moverme con prudencia y sabiduría en su corte. Había enfrentado pruebas de fuego, literalmente, y sabía que Dios siempre estaba conmigo. Sin embargo, incluso los reyes más poderosos enfrentan momentos que parecen escapar de su control. Fue durante el reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, cuando ocurrió algo que estremeció todo el palacio y llenó de miedo a los presentes. Durante un gran banquete, mientras el rey celebraba con lujos y orgullo, apareció un fenómeno aterrador. Una mano, invisible y sobrenatural, comenzó a escribir en la pared del salón del trono. Los presentes se quedaron paralizados, ni el rey ni sus sabios podían comprender las palabras que se formaban. Era un mensaje que parecía sacado de otra dimensión, un aviso directo de lo divino, y la incertidumbre llenó los corazones de todos. El rey, aterrorizado y sin saber a quién acudir, recordó que en tiempos pasados yo había interpretado sueños imposibles y, con un temblor en la voz, me pidió que viniera. Me acerqué, observé el mensaje y sentí la misma mezcla de respeto y responsabilidad que había sentido años antes. Sabía que esto no era solo un reto para mi inteligencia, era un llamado de Dios, una oportunidad de mostrar que su justicia es inquebrantable. Oré en silencio y pedí discernimiento. Entonces, Dios me reveló el significado. Las palabras anunciaban el juicio sobre Belsasar y el fin de su reino. El rey y su pueblo habían sido arrogantes, desafiando al Dios de Israel y confiando en sus riquezas y en su poder temporal. La interpretación era clara: su imperio caería esa misma noche, y la soberanía de Dios sería demostrada de manera indiscutible. Cuando le expliqué al rey lo que significaban las palabras, su reacción fue de terror absoluto. Esa misma noche, los acontecimientos comenzaron a cumplirse, Babilonia fue conquistada, y Belsasar encontró su fin. Yo observé con solemnidad cómo la justicia de Dios se manifestaba de manera irrevocable, recordándome que, aunque los reyes gobiernen con poder humano, no pueden escapar del juicio divino. Aquel evento consolidó aún más mi convicción: vivir fiel a Dios, incluso en un reino extranjero y frente al orgullo humano, no solo protege y guía, sino que revela la verdad suprema de su soberanía. Desde aquel momento, comprendí que mi misión en Babilonia no era solo sobrevivir o interpretar sueños, sino ser un testimonio vivo del poder y la justicia de Dios, una voz que recordara a todos, reyes y súbditos por igual, que su dominio es eterno y que ningún trono humano puede sostenerse frente a él.
Con el tiempo, bajo el reinado de Darío, yo ya había aprendido a moverme con cuidado en la corte. Había visto la grandeza y la caída de reyes, la manifestación del poder divino y la justicia de Dios en acción. Pensé que estaba preparado para cualquier desafío, pero lo que se avecinaba pondría a prueba no solo mi inteligencia o mi fe, sino mi vida misma. Algunos hombres envidiosos, incapaces de soportar mi posición y la confianza que el rey tenía en mí, tramaron un plan perverso. Sabían que no podrían acusarme de corrupción o incompetencia, porque mi trabajo era impecable. Así que buscaron una trampa basada en mi fe, persuadieron al rey para que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o humano que no fuera él, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. No podía ignorar el decreto. Cada fibra de mi ser sabía que debía continuar orando a Dios 3 veces al día, como lo había hecho toda mi vida. Fue un momento de decisión absoluta, obedecer a Dios o salvar mi vida temporal. Tomé mi lugar en la ventana, como siempre lo hacía, me arrodillé y levanté mis manos hacia Jerusalén, sin esconderme, y comencé a orar. En ese instante, sentí que mi fe era un acto de desafío silencioso, pero también un acto de confianza total en aquel que nunca me abandonaría. Los hombres que habían conspirado contra mí corrieron a informar al rey y, a pesar de su angustia, Darío se vio obligado a cumplir con la ley que él mismo había firmado. Fui arrojado al foso, y las enormes bestias de la noche se acercaron a mí. El terror me rodeaba, pero dentro de mi corazón había paz. Sabía que Dios estaba conmigo, como lo había estado tantas veces antes. No hubo rugido que me hiciera temblar, ni sombra de miedo que me doblegara. Cuando el rey vino al amanecer, llamó con ansiedad y mi voz respondió desde el fondo del foso: Dios me había protegido. No había un rasguño, ni un pelo quemado, ni un daño de ningún tipo. Ese día comprendí, más profundamente que nunca, que la fidelidad a Dios trae una protección sobrenatural. Mi vida no estaba en manos humanas, ni siquiera de los leones más feroces. Dios demostraba, una vez más, que su poder trasciende cualquier amenaza, y que aquellos que permanecen firmes en la fe pueden resistir incluso lo imposible. Tras sobrevivir al foso de los leones, mi vida continuó en la corte, pero algo cambió en mi interior. Ya no eran solo pruebas físicas o desafíos políticos, Dios comenzó a revelarme secretos de su plan para el mundo, visiones que iban mucho más allá de lo que mis ojos podían comprender. Una noche, mientras oraba y meditaba, tuve una visión que me dejó sin aliento. Vi 4 grandes animales emergiendo del mar, cada uno más aterrador que el anterior. Sus formas eran extrañas, su poder inmenso, y el temor que emanaban era real y palpable. Supe, por revelación divina, que representaban imperios que surgirían en la historia, reyes y naciones que se levantarían con poder, pero que estarían sujetos a los planes eternos de Dios. Mientras observaba, apareció un trono elevado, y aquel que es eterno tomó asiento. El juicio comenzó. Los libros se abrieron y cada acción, cada rebelión y cada soberbia humana fueron examinadas. No sentí miedo, sino asombro y reverencia, porque comprendí que aunque los imperios parecen invencibles, nada escapa al juicio de Dios. Luego vi al Hijo del Hombre acercarse, y su reino fue establecido, un reino que no sería destruido ni pasaría a otro pueblo. Esta visión me dio claridad sobre algo que hasta entonces solo intuía: la historia humana, con todas sus guerras, conquistas y caídas, está en manos de Dios. Ningún poder terrenal puede escapar de su control, y su justicia prevalecerá al final. Sentí la responsabilidad de estas visiones. No eran solo sueños para mí, eran mensajes que debían ser compartidos, comprendidos y recordados por mi pueblo y las futuras generaciones. Aunque viviera rodeado de palacios, reyes y poder humano, sabía que mi verdadera misión era ser un testigo de la soberanía divina. Cada imperio, cada rey, cada desafío temporal solo sirve para revelar la grandeza de Dios y la permanencia de su reino eterno. A través de estas revelaciones, aprendí que la fe no solo nos protege y guía en la vida diaria, sino que también nos prepara para entender los planes más profundos de Dios. La esperanza, incluso en tiempos de caos y oscuridad, nunca está perdida, porque Él es el juez supremo y el dueño de toda historia. Comprendí que mi destino no estaba limitado a Babilonia, sino que era parte de un plan mucho más grande, un plan que abarca siglos y que culmina en la eternidad. Después de mis visiones de los 4 animales, Dios continuó revelándome secretos más profundos sobre la historia y el destino de los pueblos.
Una noche, mientras meditaba y oraba, vi un carnero con 2 cuernos, poderoso y majestuoso, que se levantaba con fuerza, representando un imperio que dominaría con autoridad. Luego apareció un macho cabrío, veloz y temible, con un cuerno prominente que embestía contra el carnero, simbolizando otro imperio que surgiría y conquistaría, trayendo conflictos y guerras sobre la tierra. Cada detalle estaba lleno de significado, y entendí que estas visiones no eran simples símbolos, sino advertencias y revelaciones sobre lo que vendría. Dios me mostraba que la historia humana estaba marcada por poderes que parecían invencibles, pero que nada escapaba a su plan. Mientras contemplaba estos acontecimientos, el ángel Gabriel vino a mi lado y comenzó a explicarme el significado de una profecía que había estado aguardando generaciones, las famosas 70 semanas. Comprendí que no se trataba de semanas ordinarias, sino de periodos simbólicos de tiempo, donde se revelaría el destino de Jerusalén, la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. Fue un momento abrumador, la misma eternidad parecía abrirse ante mis ojos. Sentí una mezcla de temor y esperanza, porque Dios me estaba mostrando que, aunque los imperios humanos se levantan y caen, su plan es perfecto, y la promesa de redención para su pueblo se cumpliría al final. Me impresionó profundamente la claridad de estas revelaciones. Un gobernante sacrílego aparecería, trayendo tribulación y opresión, pero finalmente la justicia divina prevalecería. Dios me permitió ver que la fidelidad y la paciencia son esenciales, incluso cuando los tiempos son oscuros y los poderes humanos parecen invencibles. Cada imperio, cada conflicto, cada sufrimiento tenía un propósito dentro del plan eterno de Dios. Entendí que mi papel como profeta no era solo interpretar sueños o sobrevivir en Babilonia, sino registrar y transmitir estas verdades, para que mi pueblo y las futuras generaciones comprendieran que, a pesar de la violencia y la injusticia, Dios siempre cumple su palabra. Al final de la visión, una paz profunda llenó mi corazón. Comprendí que todo lo que había vivido, desde la prisión en Jerusalén hasta los hornos ardientes y los leones, había sido preparación para recibir estas revelaciones. Dios me estaba enseñando que su soberanía y su plan eterno son inquebrantables, y que, aunque los imperios caigan y los hombres fallen, su palabra y su reino permanecen para siempre. Después de tantas pruebas, visiones y desafíos, comprendí que mi vida no había sido únicamente para mí, sino para un propósito mucho mayor. Desde el día en que fui arrancado de Jerusalén hasta las noches de oración en Babilonia, cada experiencia me había enseñado algo crucial. La fidelidad a Dios no solo nos protege, sino que deja un testimonio que trasciende generaciones. Vi reinos levantarse y caer, reyes temblar ante la justicia divina y naciones sucumbir ante su soberanía, y entendí que todo esto formaba parte del plan eterno de Dios. Cada interpretación de sueños, cada milagro que presencié, cada visión sobre los imperios y el futuro del mundo tenía un hilo conductor, la supremacía de Dios y la esperanza que ofrece a su pueblo. En mi corazón, comprendí que la fe verdadera no se mide por la facilidad de nuestra vida, sino por la firmeza con la que permanecemos leales incluso en medio de las pruebas más extremas. Había sobrevivido a hornos ardientes, a leones salvajes y a decretos injustos, y no porque yo fuera más fuerte o más inteligente, sino porque Dios había estado conmigo. Su protección y guía eran reales, tangibles y constantes. Aprendí que la oración no es solo pedir cosas, es sostener la relación con aquel que gobierna los cielos y la tierra, y que su sabiduría supera cualquier conocimiento humano. Mi esperanza se fortaleció al comprender las profecías sobre el futuro, la llegada del Mesías, la redención de mi pueblo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Su palabra se cumple sin fallar, y su justicia prevalece incluso cuando todo parece perdido. Este conocimiento me dio paz, valentía y resiliencia. No importaba cuánto poder humano se interpusiera o cuán oscuro pareciera el presente, Dios tiene control sobre la historia y su plan es perfecto. Al mirar hacia atrás, veo que mi vida ha sido un testimonio continuo, un recordatorio de que, aunque el mundo cambie y los imperios caigan, Dios permanece. Mi legado no está en títulos, riquezas o reconocimiento humano, sino en la fe que mantuve y en la esperanza que transmití a otros. Si alguien escucha mi historia hoy, que recuerde esto: la fidelidad a Dios nunca es en vano, la oración nunca es ignorada, y su reino nunca será destruido. He aprendido que vivir para Él transforma lo imposible en testimonio, lo ordinario en milagro, y la vida misma en legado eterno.